Muy buenas tardes. A continuación hablaremos del lupus eritematoso sistémico. Este es nuestro panorama. En primer lugar haremos una introducción, hablaremos algunos datos de epidemiología, de etiología de la enfermedad, patogenia, clínica, tratamiento y pronóstico. A modo de introducción, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad sistémica, crónica del tejido conectivo y es el prototipo de autoinmunidad que tenemos en reumatología. La presentación de esta enfermedad es muy heterogénea. De hecho, existen diferentes clases de lupus, desde los más leves a lupus muy severos que comprometen la vida del paciente. Habitualmente, en el curso de los años, esta enfermedad sigue carriles diferentes, algunos muy leves y otros que son graves desde el principio, que uno conoce a los pacientes hospitalizados en UCI, en UTI y algunos otros pacientes más leves, uno los conoce estando en la consulta general. El lupus se cree que viene del latín lobo y haría referencia a las lesiones cutáneas que deja el ataque de este animal en las personas, que remedan bastante bien a las lesiones del lupus cutáneo crónico. También se piensa que podría tener su origen en una máscara usada en carnaval franceses que tenía también un cierto similitud con las lesiones cutáneas que tiene el lupus. Las primeras descripciones son de las manifestaciones cutáneas, propiamente tal. Ya en 1833, Bied hizo las primeras descripciones. En 1872, Kaposi reconoce el carácter sistémico de la enfermedad. En 1948 se describen las células de lupus por Hargreaves. Y en 1958 se describe el anticuerpo antinuclear por Freud. En cuanto a algunos datos de epidemiología, esta enfermedad tiene una prevalencia bastante variable dependiendo de las zonas. Por ejemplo, en Estados Unidos la prevalencia va de 9 a 159 por 100.000 habitantes, dependiendo si nos encontramos en la costa este o costa oeste de Estados Unidos. Y esto muy en relación con la población afroamericana de Estados Unidos en la costa oeste. La incidencia también es variable entre 2 a 7,6 casos por 100.000 habitantes en Estados Unidos. Es de mayor prevalencia en población de color, en pacientes chinos, nativos americanos e hispánicos. Además, es más grave en estas poblaciones. En afroamericanos, por ejemplo, es 3 veces más común. Existe sin duda concordancia en monocigotos de un 25% y en gemelos disigóticos de un 2%. El predominio del sexo es en el sexo femenino a razón de 9 a 1 comparado con los hombres y compromete a personas, a mujeres especialmente en edad fértil de la vida. Pero el rango puede ir tan amplio como entre los 14 y los 65 años. Algunos factores etiopatogénicos importantes son los factores genéticos, como por ejemplo los déficits de algunas personas previo a hacer el lupus en factores del complemento como el C2, el C4, C1Q. Relación con algunos antígenos de histocompatibilidad del tipo 2 como el HLA DR2, HLA-B8, DR3 y C4b. Mutación en genes de nucleasa, TREX1 por ejemplo y STAT4.
aumento, está muy exacerbada también, se ha visto la vía del interferón. Hay factores también hormonales relacionados directamente con el cromosoma X, es decir, a mayor cantidad de cromosoma X, mayor riesgo de tener lupus. Factores ambientales reconocidos, como por ejemplo la luz ultravioleta, los virus como el Epstein-Barr, fármacos, tabaco, sílica. Factores epigenéticos, de los más importantes está la metilación del DNA, modificación de histonas y se han descrito algunos microRNA específicos. Trastornos inmunorregulatorios, especialmente hay una disfunción en la apoptosis. Esta carencia de un buen procesamiento de la apoptosis produce exposición de autoantígenos que no debieran estar presentes expuestos a nuestro organismo, especialmente fragmentos de DNA y de RNA. Esto produce un estímulo de la inmunidad innata, exacerbado por la vía de los interferones. También hay un defecto a nivel del complemento y una disregulación entre los linfocitos T reguladores y los Th17. Acá vemos una representación donde en primer lugar observamos una célula dendrítica plasmocitoide que son difíciles de encontrar en sangre y tejido periférico, son relativamente raras, pero tienen propiedades especiales. Estas células dendríticas tienen receptores del tipo Toll-like receptors que habitualmente sirven para interceptar señales de virus, por ejemplo, que agreden a las células, a los seres humanos, y a través de estas Toll-like receptors, los ácidos nucleicos libres que, como les expliqué, no están siendo bien procesados, el RNA, el DNA, fragmentos de ellos, estimulan a los Toll-like receptors y la célula dendrítica comienza a fabricar, por una parte, autoanticuerpos, que nosotros podemos medirlo en forma en circulación, y por otra parte aumenta la vía del interferón tipo 1. Esto produce en la vía del interferón una gran activación de la respuesta inflamatoria. Recordemos que el interferón y las células dendríticas plasmocitoides, junto con los Toll-like receptors, pertenecen a la inmunidad innata, es decir, son respuestas estereotipadas, siempre el mismo tipo de respuesta, y no es antígeno dependiente. Se estimulan muchas células, especialmente los macrófagos, y los macrófagos producen factores estimuladores del linfocito B, que aquí aparece con el nombre de BAF, también se conocen como BLIS. El BAF estimula a las células B, que posteriormente se diferencian a células plasmáticas y aumentan la producción de anticuerpos, que son autoanticuerpos. También se produce aumento de citoquinas, y las citoquinas en el fondo se comportan como verdaderas hormonas en el sistema inmune, transmiten señales, pero las citoquinas lo hacen a través de receptores específicos en distintos tipos de células y generan respuestas diferentes. Finalmente, esto contribuye, ¿cierto?, a la inflamación de los tejidos, y es lo que finalmente vemos. Entonces tenemos inflamación tanto por los autoanticuerpos que se producen, complejos inmunes circulantes e inflamación directamente por las citoquinas que se producen. Esto daña
órganos tan importantes como el riñón, la piel, los pulmones, el cerebro, el corazón. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad típica de depósito de complejo inmune. Por ejemplo, en el riñón, estos complejos inmunes se fijan en la membrana basal. En la piel, en la unión dermoepidérmica, y es lo que se denomina a la inmunofluorescencia directa como banda lúpica. En los plexos coroideos, a nivel del sistema nervioso central, en la serosa. Además, como les dije, los autoanticuerpos también pueden dañar directamente eh, a membranas de plaqueta y se produce plaquetopenia, glóbulos rojos, ¿cierto? También directamente a nivel del sistema nervioso central. En cuanto a las principales manifestaciones de esta enfermedad, como vemos en el gráfico, las principales son manifestaciones en piel, mucosas, a nivel articular y síndromes constitucionales. Sin embargo, también tenemos manifestaciones a nivel renal y del sistema nervioso central que son lamentablemente las más graves. Dentro de las manifestaciones sistémicas más frecuentes tenemos la fiebre, que puede estar en el contexto de un síndrome febril prolongado, donde se ha descartado suficientemente bien las infecciones. Es una fiebre que es bien tolerada en los momentos en que el paciente no está con fiebre, se encuentra bastante bien, a diferencia de los pacientes con infecciones, donde se encuentran con un aspecto tóxico, o sea, están generalmente mal. Puede haber fatiga, puede haber baja de peso, anorexia y poliadenopatías. Son las manifestaciones sistémicas. A nivel de la piel, puede haber tres tipos de compromiso. Un compromiso agudo, que es lo que conocemos como mariposa lúpica. Acá ustedes ven un paciente, ¿cierto?, que tiene eritema malar en forma de mariposa. Ustedes ven que compromete la nariz, pero respeta el surco nasogeniano. En la segunda foto ustedes ven lesiones, perdón, se me olvidó decirles que en esta lupus agudo, la mariposa lúpica, es una lesión transitoria que no deja cicatrices. El lupus cutáneo subagudo, que es la foto que está al medio, ustedes se dan cuenta que parece bastante similar a lo que es una psoriasis, por ejemplo, o bien lesiones micóticas por hongos. Tiene un borde circinado, rojo, y una parte interna, ¿cierto?, que es un poco más brillante, como descamativa, una placa. Estas lesiones, por lo general, no dejan cicatrices, pero sí pueden dejar decoloraciones, hiperpigmentación en la zona donde estuvieron. Importante también señalar que, como ustedes pueden ver acá, no necesariamente este tipo de lupus subagudo es en zonas fotoexpuestas. En la tercera fotografía ustedes ven una persona de color que tiene lesiones de lupus discoide cutáneo crónico en el cuero cabelludo. Son lesiones en placas con zonas rojas y zonas más blancas, ¿cierto? La zona roja implica que hay inflamación activa. Los folículos pilosos se van dañando y posiblemente en esa zona ya la paciente no va a recuperar el cabello. Como se dan cuenta, ella es una paciente de color. En Chile tenemos muy poco esta manifestación. La más frecuente en nuestros pacientes es el lupus agudo, la mariposa lúpica. Acá en esta diapositiva ustedes ven el compromiso de la mucosa oral.
Acá debemos buscar activamente las aftas o úlceras orales porque al paciente no le duelen, por lo tanto tenemos que ir directamente a buscarlas. Generalmente están ubicadas en la zona del paladar o en la parte vestibular. No confundirse con las aftas que salen por herpes. Estas son dentro de la boca. Generalmente tienen un centro rojo un centro un poco blanco y un rodete rojo. Después vemos el compromiso articular. El compromiso articular del lupus es muy parecido al de la artritis. Es una poliartritis simétrica que prácticamente no se diferencia de la artritis reumatoidea, salvo que con el tiempo las deformaciones del lupus son reductibles, en el sentido de que uno la mano, si la pone en una superficie como una mesa, la puede armar nuevamente. Sin embargo, un paciente con deformaciones por artritis reumatoidea, esa mano tiene deformaciones fijas que no pueden ser corregidas. Este reumatismo del lupus se llama artropatía de Yacoub. Hay que tener cuidado porque también puede tener factor reumatoide positivo y confundirnos aún más. En cuanto a las manifestaciones pulmonares del lupus, las más importantes son la serositis, que puede ser en un 50% bilateral, por lo general es unilateral. Si uno hace un estudio del líquido pleural, la glucosa se mantiene normal. Es un exudado con glucosa normal. A diferencia de la artritis reumatoide, que es un exudado también, pero con glucosa disminuida. Otras manifestaciones menos frecuentes son la fibrosis pulmonar, la hipertensión pulmonar, el pulmón encogido, que es muy raro, la bronquiolitis obliterante y lo más temido pero menos frecuente es la hemorragia alveolar. Es decir, un paciente que comienza bruscamente con una insuficiencia respiratoria, se asocia a una caída del hematocrito importante y un velamiento de los campos pulmonares. Lo que se produce en estos casos es una capilaritis, hay una inflamación de los capilares. Esto es rápidamente progresivo y potencialmente mortal. Ustedes ven la cifra de mortalidad y es bastante alta, 70-90% de mortalidad. Generalmente la hemorragia alveolar se encuentra en el contexto de un compromiso de riñón y pulmón, lo que se llama, que también lo podemos ver en vasculitis, ¿ya? Un síndrome de riñón-pulmón. En cuanto al compromiso renal, se piensa que la mayoría de los pacientes lo tiene. Lo que pasa es que no siempre se expresa en los exámenes de orina. Por lo tanto, el 50% solo lo manifiesta. Se presenta de distintas formas. Puede ser desde un sedimento de orina alterado, con algunas cosas menores como hematuria, como leucocituria, como un poquito de proteína, hasta una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Hasta, por ejemplo, una microtrombosis, disfunción tubular, disfunción del intersticio, etc. Los hallazgos que tenemos que tener presente en el examen de orina son la leucocituria, la hematuria, que tiene que tener una característica especial, que es la dismorfia, que hubo en el fondo uno al ver un glóbulo rojo dismórfico sospecha de que ese glóbulo rojo se alteró a nivel de los túbulos renales. Entonces uno habla de que esa es probablemente una hematuria renal y no de la vía urinaria. Tenemos que buscar si hay proteinuria, pedir que nos hagan el índice proteinuria-creatininuria en muestra de orina aislada, medir proteinuria de 24 horas, que debe ser, para considerarse alterada, sugerente de lupus, más de 500 miligramos. Y buscar cilindros, sobre todo los cilindros hemáticos y leucocitarios. En cuanto a la proteinuria y el índice de proteinuria y creatininuria, la ventaja del índice es que permite
obtener resultados solo con una muestra de orina. En cambio, la proteinuria de 24 horas obliga al paciente a recolectar orina durante todo un día, lo que resulta bastante incómodo. Acá ustedes pueden ver eh, que la enfermedad renal, si uno lo evalúa desde el punto de vista histológico, se clasifica desde la clase 1 a la clase 6, según la clasificación histopatológica. Las clases más frecuentes son las más graves, que son la clase 4 y la clase 3. Y existe, ¿cierto?, una correlación o una relación, mejor dicho, entre la clase histológica y algunos exámenes de laboratorio y situaciones clínicas. Por ejemplo, la que es más frecuente, la clase 4, en un paciente con una nefritis lúpica difusa, uno vería que el paciente posiblemente tiene hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, hipertensión arterial, complemento muy bajo, anti-DNA positivo alto y puede tener deterioro de la creatinina. Por lo tanto, es un paciente muy grave. Entonces, en la medida, uno puede saber o en el fondo eh, estar en función de los exámenes y los síntomas del paciente, entre comillas, adivinar qué tipo de histología tiene ese paciente. Por eso, algunos centros no biopsian inicialmente pensando en que existe una cierta relación con el laboratorio y los síntomas. Sin embargo, personalmente y muchos centros piensan que es necesario siempre que sospechemos algo renal, que tengamos alguna evidencia de que hay compromiso renal, siempre biopsiar. Porque no solamente el compromiso renal lúpico es a nivel de una glomerulonefritis. Nos podemos encontrar con sorpresas. Por ejemplo, podemos hacer una biopsia y darnos cuenta que la etiología en realidad es una microtrombosis relacionada con un síndrome antifosfolípido asociado al lupus. Nos podemos encontrar también con sorpresas como que el daño es a nivel del intersticio del riñón. Podemos encontrarnos con sorpresas como que el daño es a nivel de los túbulos. Podemos también encontrarnos con patología de podocitos. Entonces, esto de tratar de adivinar en el fondo, de sospechar una clase de glomerulonefritis, no es un enfrentamiento muy completo, porque no solo hay glomerulonefritis como compromiso del lupus, sino que hay una amplia gama de otras posibilidades que se tratan además en forma diferente. Porque si tenemos, por ejemplo, un paciente con una microtrombosis, el tratamiento es la anticoagulación. Del punto de vista de síndromes neurológicos, tenemos múltiples síndromes neurológicos en lupus, tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel periférico. Ustedes ven aquí que esto puede ir desde una simple cefalea hasta convulsiones, hasta psicosis. Entonces, es bastante difícil de repente hacer el diagnóstico de un compromiso neurológico del lupus, porque son síntomas que pueden tener, pueden deberse a otra causa perfectamente. Menos frecuente es el compromiso del sistema nervioso periférico, pero también ustedes como ven ahí existe. Acá, por ejemplo, tenemos una foto, ¿cierto? Donde en la foto, en las primeras dos fotos A y B, vemos un accidente cerebrovascular en un paciente con lupus. Por lo tanto, siempre que tengamos accidentes cerebrovasculares en personas jóvenes, hay que ver
que no tengan alguna enfermedad como el lupus, ¿cierto? O como una trombofilia. En las fotos C, ahí la flecha lo indica, hay una trombosis de seno venoso longitudinal. También otra complicación que se puede ver en el lupus, sobre todo en el lupus asociado a un síndrome antifosfolípido. En la foto D, ustedes ven la flecha indicando que hay una anomalía ahí, ¿cierto? Se ve un poco más blanco. Y eso es un cuadro bastante grave que es una mielitis transversa, que en el fondo puede dejar al paciente con paresia o plegia de las 4 extremidades. Moviéndonos un poco hacia el compromiso cardíaco, lo más frecuente acá es la pericarditis, que habitualmente no llega a ser un taponamiento cardíaco propiamente tal, sino que uno lo descubre cuando le hace al paciente un ecocardio, aunque puede ser también sintomática. El paciente puede tener frote pericárdico y puede tener dolor. También puede haber compromiso de las otras capas del corazón, por ejemplo, miocardio, endocardio, y puede haber, por supuesto, enfermedad coronaria. El lupus en sí, como enfermedad, es un factor de riesgo de enfermedad coronaria. El lupus aumenta la posibilidad de ateromatosis, por ejemplo, carotidia. Está súper estudiado. Una cosa particular que tiene, ahí se ve en la foto, es el depósito de complejos inmunes o el depósito de anticuerpos antifosfolípidos en el borde valvular de ambas caras, de por ejemplo la válvula mitral, eh, lo que nos genera una situación muy parecida a una endocarditis infecciosa, pero que es aséptica, no hay gérmenes ahí, pero se puede confundir. Es lo que se denomina típicamente como endocarditis de Liebman-Sachs, bastante infrecuente. El lupus también puede dar compromiso vasculítico, que es bastante grave, de vaso pequeño y mediano. Ustedes pueden ver acá unas manos bien especiales con Raynaud. El Raynaud acompaña mucho al lupus, con pequeñas úlceras en los pulpejos, ¿cierto? Es una mano vasculítica. En este contexto también pueden haber, además de estas lesiones en las manos, puede haber una mononeuritis múltiple, puede haber necrosis digital y en la piel también podemos ver lívido reticularis, púrpura, etc. Acá, por ejemplo, vemos dos pies donde no sabemos si qué fue lo que ocurrió, si hay una cosa trombótica, algo vasculítico, inflamatorio, etc. Y vemos, por ejemplo, que la primera foto es una vasculitis lúpica y la segunda es un síndrome antifosfolípido. Entonces, bastante difícil poder reconocerlo. Del punto de vista hematológico, el lupus produce todas las citopenias a nivel de las tres series. Tenemos anemia, leucopenia y trombocitopenia. La mayoría de ellos son por anticuerpos directos dirigidos contra las membranas celulares, ¿cierto? Como ya habíamos explicado. Característicamente el lupus tiene linfopenia. Es una de las, a pesar de que no aparece en los criterios de clasificación, igual es importante saber que el lupus da linfopenia. Muchos de los pacientes se acompañan de anticuerpos antifosfolípidos, por lo tanto es de rigor pedirlo. Podemos tener anemias hemolíticas, púrpuras. De hecho, algunos pacientes con lupus parten inicialmente con un PTI, o sea, un púrpura trombocitopénico idiopático, y con los años desarrollan el lupus.
Pueden haber complicaciones gastrointestinales. Las más frecuentes, diría yo, que son las hepatitis lúpicas o hepatitis lupoide, pancreatitis, serositis, etcétera. En este sentido son muy variadas. Pueden haber cuadros más graves como una vasculitis mesentérica también, por ejemplo. A nivel del ojo, el lupus fundamentalmente compromete retina con algunos exudados algodonosos, vasculitis retineal y puede dar algo parecido a una neuritis óptica y conducir a la ceguera. Por el tratamiento pueden los pacientes desarrollar cataratas y glaucoma y con el uso de la hidroxicloroquina pueden desarrollar maculopatía. Por lo tanto, igual requieren control con oftalmólogo. Han habido distintos criterios de clasificación. Ustedes tienen que saber que los criterios de clasificación están diseñados para realizar estudios con pacientes, estudios clínicos, para realizar investigaciones y saber que estamos incorporando pacientes que cumplen con criterios de lupus para que los estudios sean más o menos homogéneos. Esto no significa que sean criterios diagnósticos que se ocupen eh, completamente y sagradamente en los diagnósticos. Ustedes pueden hacer un diagnóstico clínico, tienen todo el derecho, y hay que saber que los diagnósticos son evolutivos. O sea, un paciente puede partir con algo, después seguir con otra cosa, etcétera, etcétera. Los criterios de clasificación, los últimos que tenemos son del año 2019. Son criterios del ACR EULAR, es decir, del American College of Rheumatology y de la Liga Europea de Reumatología. ¿Mm? Son criterios entonces hechos por consenso de expertos con una amplia revisión bibliográfica, sistemática de la literatura y tienen una sensibilidad de un 96% y una especificidad de 93%. Y el punto de corte son más o igual o más de 10 puntos. ¿Qué criterios son, qué cosas son destacables de estos nuevos criterios? Para poder entrar a sospechar un lupus, uno tiene que entrar con un anticuerpo antinuclear positivo en un título mayor de 1,80, realizado en células HEP2. O sea, es condición necesaria para entrar a conversar que tenga un ANA positivo. Y luego se empieza, ¿cierto?, a dar puntaje relativo a distintos áreas del lupus. No es necesario que estén todos juntos al mismo tiempo. Como les expliqué, pueden ir uno, después otro, etc. Hay que mirar un poco para atrás. Tampoco una separación de tantos años. Se requiere por lo menos un criterio clínico. Y de todos los rubros uno selecciona el que da más puntaje. Por ejemplo, tenemos la parte constitucional, tenemos lo cutáneo, lo articular, lo neurológico, la serositis, lo hematológico y lo renal. Fíjense que en la parte renal nos dan 10 puntos si es que tenemos una biopsia renal con una glomerulonefritis clase 3 o 4. O sea, prácticamente hacemos el diagnóstico teniendo una biopsia renal, pero tiene que cumplir el criterio de entrada que es el anticuerpo antinuclear. Después hay criterios de laboratorio, como ustedes pueden ver a mano derecha, donde
usamos es el SLEDAI, que es un cuestionario donde vemos cómo está el paciente en la semana anterior, cómo ha estado en los 10 días anteriores, perdón, y le preguntamos por ejemplo, convulsiones, psicosis, deterioro orgánico cerebral, alteraciones visuales, problemas de los nervios craneanos, cefalea lúpica, accidentes cerebrovasculares. Ustedes ven que todo lo neurológico da mucho puntaje. Preguntamos por vasculitis, artritis, miositis, eh, eh, cilindros urinarios, hematuria, proteinuria, racha, alopecia, etcétera, etcétera. Y esto nos da un puntaje si sumamos todo, y el ideal es que el paciente esté bajo 6. Entre 6 y 12 lo consideramos como una actividad moderada y sobre 12 una actividad severa. Respecto al tratamiento, los principios básicos son educar al paciente, tratar de combatir los miedos que tiene el paciente sobre el lupus. El lupus es una enfermedad que tiene una carga, ¿cierto?, de temor por parte de la población. Por lo tanto, hay que explicarle que hay distintos tipos de lupus, y si llegara a tener el paciente un lupus grave, hay que explicarle también que en los últimos años se ha progresado bastante en el tratamiento y la expectativa de vida es mucho mejor. Por lo tanto, hay oportunidad de tratamiento. El segundo principio general es que hay que inducir rápidamente la remisión de la enfermedad, o al menos dejarla con una actividad leve. Si nosotros somos capaces de controlar rápidamente la enfermedad, vamos a evitar el daño acumulativo, tanto por la enfermedad como por los medicamentos que usamos, por ejemplo, corticoides. El daño acumulativo son las secuelas. Hay que usar el corticoide en la menor dosis posible, la menor dosis efectiva y por el menor tiempo posible, porque de repente es peor el remedio que la enfermedad. Otro principio general es que hay que usar la hidroxicloroquina en forma permanente si no hay contraindicación. Eso está muy demostrado, porque la hidroxicloroquina en el fondo disminuye la posibilidad de activaciones, incluso renales, mejora el perfil lipídico de los pacientes, baja un poquito la glicemia, tiene alguna relación con las infecciones, puede disminuir la frecuencia de infecciones, se piensa, y además es antitrombótico. O sea, es un fármaco que tiene muchos beneficios para los pacientes con lupus. Hay que hacer prevenciones activas de los pacientes con lupus, especialmente si están con inmunosupresores. Hay que vacunarlos, ¿cierto? Hay que ver, tratar las infecciones, tratar la osteoporosis, todo lo cardiovascular y protegerlos del sol, etc. Tratar todas las comorbilidades también es responsabilidad del reumatólogo y del internista. En cuanto al tratamiento, lo dividimos en tratamiento del lupus no renal y del lupus renal. Se separa lo renal por la gravedad que tiene. En cuanto al lupus no renal, lo enfrentamos de acuerdo a si es de tipo moderado, con un SLEDAI, como habíamos dicho, menos de 6. Perdón, si es leve, si es moderado, con uno de 6 a 12, y si es severo, más de 12. En los lupus que son leves, uno habitualmente de regla hay que dejar la hidroxicloroquina, se deja de regla en todo tipo de lupus. ¿Y a qué me refiero con algo leve? Que tenga un poquito de eritema malar, fatiga, ¿cierto? Un poquito de alopecia, dolores articulares, mialgia. Esos pacientes hay que dejarlos con antiinflamatorio y con corticoide, pero en dosis menor a 20 miligramos, por muy poco tiempo. Y en forma de mantención con la hidroxicloroquina, corticoide ojalá bajo 7,5. Ese es el número preciso bajo el cual no hay efectos adversos. Y metotrexato, por ejemplo, si el paciente tiene compromiso articular o también cutáneo. Cuando el lupus es moderado,
se aplica más o menos lo mismo, pero a veces es necesario precozmente empezar a usar un ahorrador de corticoide como la acetropina. ¿A qué se refiere con un lupus moderado? Un lupus, por ejemplo, que tiene un compromiso pericárdico, derrames pleurales, derrames pericárdicos, citopenias, por ejemplo, plaquetas plaquetopenias importante, vasculitis cutánea y algún compromiso renal no de tipo 3 o 4. Entonces, uno de estos casos usa corticoide en una dosis de 0,5 miligramos por kilo, habitualmente 30, 40 miligramos por muy poco tiempo, induce la remisión y después lo mantienes con hidroxicloroquina, que se les llama antimalárico, prednisona en dosis muy baja y puede también, si es que no responde, mantenerlo con azatropina o metotrexato. En este caso, ustedes ven abajo un fármaco que es el belimumab, que si ustedes recuerdan la parte de fisiopatología, dijimos que había gran cantidad de BLyS, que era el estimulador de linfocitos B. Bueno, el belimumab es un fármaco biológico que inhibe el BLyS. Está indicado en pacientes hasta el momento no renales, ¿cierto? Con una actividad articular o cutánea moderada. Si nos vamos después a lo severo, en estos casos, por ejemplo, un compromiso pleural severo, pericárdico, algún compromiso neurológico importante o citopenias muy severas o renales también, ocupamos nuevamente prednisona acá entre 0,5 a 1 miligramo por kilo y podemos también alternativamente dejarle un pulso de metilprednisolona de 500 miligramos por 3 veces. En la inducción ocupamos acetropina, por ejemplo, que es un inmunosupresor, o ciclofosfamida dependiendo de la gravedad. Y acá la mantención es más o menos igual que lo moderado, pero en casos muy severos que no respondan a tratamiento, podemos usar rituximab, que es un fármaco anti-CD20, o sea, un fármaco directamente antilinfocitos B, pero destruye los linfocitos B que están al medio de la vida, no destruye los linfocitos B más jóvenes, ni tampoco las células plasmáticas que ya están produciendo anticuerpos. Destruye lo que está al medio. ¿Cómo es el tratamiento del lupus renal? Acá ustedes pueden ver en la parte renal. Como ya les adelanté, aquí lo vamos a ver con más detalle, pero se clasifica en lo que es lo clásico en la glomerulonefritis y otras formas adicionales. Acá lo vamos a ver con un poco más de aumento. En las formas, ¿cierto? Que son tradicionales, las glomerulonefritis, el tratamiento es en todas las clases con hidroxicloroquina, ¿cierto? Pero en las clases más graves, que son la 3 y la 4, tenemos que hacer una rápida inducción de la remisión. Y esto se logra con pulsos de glucocorticoide, como por ejemplo lo que más usamos es la metilprednisolona, y ocupamos dosis de 500 miligramos por 3 días seguidos. Y acá podemos inducir la remisión con dos drogas. Podemos usar micofenolato mofetil o ciclofosfamida. Y esto va a depender un poco de las circunstancias de cada paciente. Por ejemplo, si es una mujer en edad fértil, uno prefiere ocupar micofenolato mofetil porque la ciclofosfamida puede producir infertilidad porque compromete los óvulos, ¿ya? Por lo tanto, en estos casos preferimos el micofenolato mofetil. Si es una paciente, por ejemplo, que uno sabe que no va a cumplir, que no se va a tomar las pastillas del micofenolato, que es oral, uno se asegura y le deja endovenoso. Se ha visto que dosis no más allá de 9 gramos en total no alteraría la fertilidad. Por lo tanto, es prudente poner hasta unos 6 gramos, por ejemplo, un pulso mensual por 6 veces de ciclofosfamida y no pasaría mucho relacionado con la fertilidad. Después que uno induce la remisión de este paciente, que habitualmente se logra después de 6 a 9 meses,
uno hace una mantención. Y en la mantención uno puede seguir ocupando micofenolato mofetil o sódico, pero a mitad de dosis. Puede ocupar también azatropina, por ejemplo. En casos que son refractarios, uno puede ocupar rituximab o inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus, en casos ya más refractarios. Moviéndonos un poco más al tema del lupus y embarazo, lo primero hay que decirle a las madres que la fertilidad en realidad en el lupus no está reducida, es más o menos similar a lo normal, pero que sí el embarazo es un estado que puede provocar reactivaciones del lupus, a diferencia, por ejemplo, de los pacientes con artritis, donde la enfermedad se inactiva. En este caso, el embarazo no es bueno para el lupus, pero tampoco hay que privar a la madre de tener un embarazo. Por lo tanto, hay que ponerse de acuerdo con la paciente de que el mejor momento para embarazarse es el momento que está inactiva, es decir, con una dosis baja de corticoide, con su hidroxicloroquina y ojalá sin inmunosupresores, sin solamente, digamos, con poquito de hidroxicloroquina y su corticoide en dosis baja. Si no fuera posible, puede estar también con azatropina. Tanto la azatropina como la hidroxicloroquina no producen daños en el feto. Entonces, idealmente, debiera estar inactiva por unos 6 meses y recién ahí puede quedar embarazada. O sea, el hecho de embarazarse es una decisión que tiene que ser discutida con el médico tratante. Si el paciente está tomando hidroxicloroquina, no hay que suspenderla, hay que mantenerla. Como les dije, no hay ningún problema. Lo mismo con la azatropina. Pero si estuviera con micofenolato mofetil, inmediatamente si el paciente quiere embarazarse, hay que suspenderlo porque es teratogénico. Lo mismo el metotrexato. Eh, a pesar de todo lo anterior, estos pacientes igual tienen más riesgo de preeclampsia, tienen riesgo de bajo peso al nacer, partos prematuros, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado. Es importante una mujer que se quiere embarazar lúpica, hacerle un pequeño chequeo de exámenes y dentro de eso no puede faltar medirle los anticuerpos antifosfolípidos como el anticoagulante lúpico, ¿cierto? Las anticardiolipinas, la beta-2-glicoproteína 1, por el riesgo que pudieran tener de trombosis durante el embarazo. Y también es importante específicamente medirle el anticuerpo anti-RO y anticuerpo anti-LA porque se relacionan con bloqueos cardíacos fetales. Si la madre tiene un anti-RO positivo, es importante seguirla entre la semana 13 a la 26 aproximadamente, semanalmente con ecocardios fetales. Y de detectarse un bloqueo cardíaco, hay que tratar a la guagua. Finalmente, algunas palabras alentadoras en cuanto al pronóstico de esta enfermedad. Ustedes ven que en los años 50 el pronóstico era de un 60% sobrevivía a 10 años. En cambio, en los años 80, más del 90% a 10 años. A partir de esos años ya se formó como un plató, es decir, no ha habido una mayor mejoría. Se estancaba un poquitito. Los pacientes en los años 50 se morían de infecciones producto de los tratamientos, se morían de la actividad del lupus. En cambio ahora los pacientes se han empezado ya a morir más del daño acumulativo, de las complicaciones de otras áreas, como por ejemplo las áreas cardiovasculares. Por lo tanto, por eso es tan importante en estos días a nuestros pacientes tratarles las comorbilidades. Bueno, con esto terminamos y yo les dejaré también una bibliografía que no es complementaria, sino que es obligatoria. Es decir,
la clase no lo tiene todo, tienen que complementarlo con con las referencias que les dejé, los papers en realidad listos para que los lean. Muchas gracias.